Vemos a nuestros viejos, son el ejemplo, ellos se han dado cuenta que esto tuvieron que haberlo hecho al principio de su vida y no lo hicieron. ¿Usted cree que llegar a viejo y tener ese gran esfuerzo para levantarse, para salir de casa, para cambiarse, para exponerse, usted cree que es por gusto? No, hemos entendido de que esto es lo que nosotros tuvimos que haber hecho en el principio de nuestra vida y lamentablemente lo hemos dejado para último. Entonces, jóvenes, piensen y vean ese ejemplo. Es admirable ver a un anciano entrar a una iglesia. Amén. Bien, vamos a abrir las Escrituras después de este pequeño anuncio exhortativo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 4. Mis mejores maestros fueron los que no me dieron agua. Los recuerdo, yo creo que ya todos están enterrados, si no me equivoco. No tengo el privilegio para poder dar mis agradecimientos, decirle, mire, usted me caía mal, hoy lo admiro, hoy veo que siempre tuvo la razón y yo siempre estuve equivocado. Amén. Dice así el versículo número 13, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Padre bueno y amado, te pedimos tu sabiduría, tu revelación para nuestra vida. Señor, qué maravilloso es ser edificado por medio de tu palabra. Señor, gracias, porque no dudamos que el fundamento ya fue puesto en nosotros. Ese fundamento eres tú. Ahora edifica sobre ese fundamento conforme a tu palabra y tu Espíritu Santo, y nosotros también sobreedificaremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias y bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están con nosotros conectados y a los que están fuera de nuestro país. En el nombre de Jesús oramos y los bendecimos. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Bien, hemos estado estudiando lo que es el arrebatamiento. Mire cómo el Señor hace las cosas. Cuando sentí en mi corazón compartir sobre el arrebatamiento, no lo pensé en dar una secuencia como la hemos estado llevando. ¿En qué sentido la secuencia? En que lo que yo pude ver compartido en un solo tema, lo estoy dando por detalles, que eso es lo que he hecho que se alargue. Es posible que usted pierda en determinado momento eso sabroso de oír el tema del arrebatamiento en una sola enseñanza, pero estamos aprendiendo los detalles, que es muy, muy importante. A veces solo sabemos lo que vamos a ser llevados, que nos vamos a unir con el Señor en las nubes, pero hasta ahí no más. Y desconocemos lo que realmente es el arrebatamiento, desconocemos lo que es la iglesia gloriosa, desconocemos todo lo que se necesita para poder ser arrebatado. Entonces, una de las cosas que son muy importantes es que hemos estado viendo algunos aspectos en los cuales no debemos de confundir la palabra y los eventos que corresponden al reino, y no confundir lo que es los eventos de la iglesia, especialmente el arrebatamiento. Y ese proceso que se da en la vida del creyente, y es por eso que nos hemos quedado bastante meditando sobre lo que es la redención, lo que es la santificación, lo que es la justificación, etcétera. Todo eso es muy importante para que sepamos realmente cuál es el cuerpo que será llevado de esta tierra. Y la Escritura nos habla con mucha claridad de que ningún terreno puede ser parte de la iglesia que será arrebatada. El apóstol Pablo revela ese misterio de la iglesia, revela el misterio de la resurrección, también revela el misterio, la parte oculta de lo que es la resurrección. Cuando el apóstol Pablo lo aclara, ahí entendemos el por qué y los para qué de esa forma. Y nos damos cuenta de que Dios es un Dios de orden, es un Dios
increíble, en el sentido especialmente de que ha dejado todo preordenado, nada se escapa de su voluntad, todo está sujeto a Él, nada se mueve sin que Él lo sepa, lo permita. Y esto es muy, muy precioso para nosotros la iglesia, aquellos que creemos que somos celestes, aquellos que encontramos no sé si decir las señales, sino mejor dicho, las características. Cuando vemos las características del que es iglesia, nos regocijamos porque muchas de ellas las vemos en nosotros. Y no me voy a detener en esos detalles, que algunos aspectos ya los vimos en los temas anteriores o en el desarrollo anterior del arrebatamiento. Algo que es muy importante es que no esperemos, como lamentablemente se enseña mal, no esperemos que todo el mundo sea evangelizado para que tenga lugar el arrebatamiento. Confundimos ciertas porciones de la Escritura, donde leemos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, de que cuando se predique el Evangelio a toda criatura, hasta entonces vendrá el arrebatamiento. Eso no es para el arrebatamiento, eso es para la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo dejó muy claramente que para el arrebatamiento no hay señales. No hay señales para el arrebatamiento, señales cumplidas. Para la segunda venida sí hay muchas señales, y eso le compete al reino. Y fíjese que si usted se percata, en relación a lo que es el reino es bien poco, porque el reino del Señor comenzará con el despertamiento del pueblo de Israel, y vendrá una restauración para ese pueblo y todos aquellos creyentes que no fueron llevados en el arrebatamiento. Entonces, si usted nota, las señales son para el reino, pero el reino está dormido. El reino está en un estado, como le dijera, de letargo, en un estado de dormido, no desechado, pero cuando pase el evento principal, el más importante de la iglesia, que es el arrebatamiento, hasta después de ese evento, este pueblo va a ser otra vez despertado, y ahí comenzará su restauración. El apóstol Juan, también en el libro del Apocalipsis, abre el panorama del futuro, y ahí encontramos nosotros muchas cosas importantes, mucha revelación. Una de ellas es, por ejemplo, que antes del arrebatamiento encontramos, en el caso de las 7 cartas a las iglesias del Asia, encontramos 7 áreas que la iglesia tendrá que ser restaurada para poder ser arrebatada. El arrebatamiento no va a ser sin que esto se cumpla. Hay un proceso que no lo puedo explicar tampoco porque es algo separado. Hay un proceso en el cual Dios va a hacer de una manera natural o sobrenatural para que la iglesia esté en su punto y sea quitada. Es por eso que nosotros vemos los tratos de Dios con su pueblo. El trato únicamente es llevarnos a esa estatura que se necesita dar. El trato es casi siempre, por no decirlo siempre, pero es casi siempre, que es la ayuda de parte de Dios para que nosotros podamos alcanzar aquello que por nuestros propios medios no lo podemos alcanzar. Entonces, si es de estatura, si es de peso, si es de madurez, si es de entrega, si es de consagración, si es de adoración, porque por eso están representadas en las 7 cartas a la iglesia, todo eso se tiene que restaurar en la iglesia. Entonces, cuando nosotros no podemos dar esa talla, no podemos dar esa estatura, entonces ahí viene el auxilio de Dios. Y el auxilio de Dios viene no como un padre o una madre que cría mal a su hijo, en un hijo consentido,
en el buen sentido de la palabra, y el buen sentido de la palabra es un hijo consentido, es un hijo arruinado. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el Señor cuando ve en nosotros eso, no es un padre consentidor, sino que viene y trata. Y en el trato es el que nosotros vamos a ser despojados o nos vamos a despojar de aquello que no nos permite alcanzar para lo que fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados para que nosotros alcanzásemos. ¿Y qué vamos a alcanzar? La medida, la estatura, el peso, la madurez, la entrega, la consagración, etcétera, etcétera, etcétera. Nótese que en todo está Dios. Nada lo puedo hacer por mí mismo. Todo lo demás lo puedo alcanzar porque ya tengo una salvación. Y esa salvación no la he logrado por mis propios medios. Se me ha dado gratuitamente. Por eso se le llama ese lapso escondido en las 70 semanas de Daniel, ese lapso escondido se llama gracia, que son aproximadamente 2000 años. En ese periodo de gracia es que yo soy salvo, pero también en ese periodo de gracia el Señor va a tratar conmigo para que yo pueda dar la estatura, pueda dar el peso, pueda dar la medida. Y fíjese qué tremendo es esto, que el que es iglesia, el que es celeste, en su humanidad puede decir, no, yo voy a vivir como yo quiera. Supuestamente lo puede hacer, pero no lo dejan. Lo tratan. Y es por eso que todo aquel que es iglesia regresa, como el ejemplo de Pedro, que regresó, apostató, pero fue una apostasía temporal. Fue una apostasía en el cual él podía regresar al Señor. Y no importa que lloró amargamente, pero regresó. No importa que se sintió lo peor, y no importa que eso lo hizo llorar toda su vida, que yo lo creo, eso lo hizo llorar toda su vida. ¿Por qué? Porque el que es celeste, el que es iglesia, no el que es reino, el que es iglesia, ese va a sufrir toda la vida que le falló a su Señor. ¿Por qué? Porque está consciente, porque es su tiempo. El que no tiene este sentir, bueno, le falló al Señor y ni modo, pues qué voy a hacer, todos somos humanos y quién no peca y quién no se equivoca. Uy, ese es reino. A ese lo van a tratar de otra manera. Pero al que es iglesia no lo van a poder dejar que se vaya. Va a tener que ser tratado. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la Escritura lo enseña, que es Dios quien nos va a perfeccionar. No pueden dejar esa perfección en nuestras manos porque no lo podemos lograr. Pero sí nos han sellado. Amén. Nos han sellado. ¿Con qué nos han sellado? Con el Espíritu Santo. Yo quiero decirle, ¿podrá más nuestra carne que el Espíritu Santo? ¿Podrá más el diablo podrá más el diablo que el Espíritu Santo en nosotros? Entonces nos han sellado, nos han apartado para Dios. Entonces, note, ¿por qué he dicho todo esto? Me estoy refiriendo a las 7 áreas que la iglesia va a ser restaurada, o tiene que ser restaurada. Es algo que Dios va a hacer. 2 formas. Una es, lo hacemos porque nos ha amanecido. O sea, lo vamos a hacer voluntariamente. O 2, el Señor lo va a hacer aunque nosotros no queramos. ¿Por qué? Porque soy de Él. Le pertenezco a Él. Porque he sido comprado por Él. Él le ha dado un alto precio por mí. Entonces, Él va a tener que intervenir. Y es por eso que encontramos nosotros las cartas a las iglesias en el Asia. Entonces, después de estas áreas, viene lo que es el arrebatamiento. No lo dice claramente Juan, pero al estudiarlo ahí encontramos, y no todo está en ese orden cronológico de eventos escatológicos,
sino que hay que estudiarlo y ver y ubicar a qué corresponde cada una de las cosas. Entonces venimos y encontramos nosotros el arrebatamiento en lo que es el libro de Apocalipsis. No dice arrebatamiento, pero usted puede ir leyendo capítulo 4 en adelante. Y después de esto encontramos nosotros que vienen los tratos para Israel. Y los tratos para Israel no comienzan sino hasta que la iglesia ha sido quitada de la tierra, hasta después del arrebatamiento. Entonces vienen los tratos para aquel que no quiso ser tratado por Dios, aquel que no se sometió a la voluntad de Dios y perdió su tiempo, esto es Israel. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Sí, espero que sí, porque no es algo que tengo anotado, sino es algo que, bueno, el Señor me lo ha puesto en mi corazón que lo diga de esa manera o de esa forma. Entonces, vienen los 7 años de tribulación. En los primeros 3 años y medio la Biblia lo deja muy claro, y después lo más fuerte, lo más difícil, lo sobrenatural viene después de los 3 años y medio. Otros 3 años y medio para concluir la etapa de 7 años de tribulación. Y en esos 7 años de tribulación encontramos nosotros en el periodo de la tribulación encontramos las bodas del Cordero en el cielo, la iglesia casándose con su iglesia, con la iglesia de Cristo, que somos nosotros, y aquí en la tierra dándose también un casamiento de lo que es el anticristo con la falsa iglesia. Esto es bien tremendo porque fíjese que la falsa iglesia es la perfecta imitación de la verdadera. Oiga, la perfecta imitación, no es que sea perfecta, la perfecta es la arrebatada, la que va a ser arrebatada, la que está siendo tratada. Pero si usted nota, hoy realmente usted se confunde cuando ve ciertas adoraciones, ciertos cultos, ciertas enseñanzas, ciertas prédicas. Y si usted nota, hace muchos años atrás, eso no era así. Hoy hasta usted que es creyente, se queda ahí, aún hasta, como lo dice para el reino, aún hasta los escogidos van a ser engañados. Entonces usted se queda ahí, pero hay algo, siempre. Hay un discernimiento, hay un sentir cuando usted sabe cuándo es el Espíritu Santo el que está obrando y cuando es el anticristo el que está obrando de una forma falsa, engañosa, vistiéndose como ángel de luz. Es por eso que no nos extrañemos que hoy usted ve, podríamos decir, enseñanzas o prédicas como que son pastores, pero no son pastores. Va usted a encontrar alabanza como que fuera una iglesia como la que nosotros, la iglesia evangélica. Sin embargo, usted se puede dar final de que no es así. Entonces hay una perfecta imitación. Esto es exactamente, esto va a pasar cuando la iglesia esté en las bodas del Cordero, en el cielo, y la iglesia falsa casándose con el falso Cristo, con el anticristo. Amén. Y después de esto viene la segunda venida de Cristo. Note la gran diferencia. Después de 7 años que están representados en los 7 años de tribulación, viene lo que es la segunda venida de Cristo, de la cual muchas cosas se confunden con lo que es el arrebatamiento y viceversa. Entonces, por eso es muy importante que estemos viendo detalles. Yo sé que es difícil, no se preocupe si usted no logra entenderlo todo, es normal. Llegará un momento en que tanta enseñanza, tanto conocimiento, usted va a poder ordenar y entender las cosas. Es como aquellos que están comenzando a leer la Biblia. Aunque se aburran, síganla leyendo. Aunque no la entiendan, síganla leyendo. Yo tengo paciencia, aunque ustedes me dijeran, miren, no le entendemos, yo tengo la paciencia para seguir explicándole. Y tal vez con lo otro que viene, usted va a poder entender lo que no entendió hoy. Pero tiene que hacerlo. No se ponga, ay, que mire, que para mí es bien aburrido porque no entiendo. No se me duerma. No se me duerma porque está perdiendo algo que el día de mañana usted va a querer tenerlo y posiblemente ya no lo tenga. Porque eso se cumple también. Amén. En la vida del creyente. Por eso, el que le digamos, Señor, no me pases de largo, es también no me duermo. Porque el Señor pasa de largo porque estoy dormido, pero no es porque pasó de largo de mí.
Entonces, Señor, no me pases de largo y yo voy a estar velando. Porque aquí vamos a hablar algo muy importante de lo que es velar en cuanto a la muerte, dormir. Una cosa es velar y la otra cosa es morir. Entonces, esos detalles los vamos a ver y vendrá la derrota del anticristo y del falso profeta. Y también, acuérdese que como le dijera, después de la segunda venida de Cristo, en una forma así, a un paso agigantado, nos vamos a encontrar con lo que es el reino milenial. Todo eso son misterios que han estado ahí, no muy entendidos para la iglesia, pero sí para el reino. A ellos se les habló mucho de ese milenio. Entonces viene Juan y trae también esa revelación, así como la segunda resurrección o la resurrección de todos los que son inconversos, de todos los tiempos, para que venga después el juicio del gran trono blanco y se le da la última oportunidad, no de salvarse, sino la última oportunidad de que le van a decir a todos ellos, ahí está el libro de la vida, si está su nombre, no lo vamos a echar al lago de fuego. Estoy parafraseando, pero todo el que no se halló, todo el que no se encontró en el libro de la vida, fue echado al lago de azufre, de fuego y azufre, que era destinado para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente los que no quisieron creer en el Señor, también van a tener que ser echados en el lago de fuego y azufre. Ahora, quiero decirle algo. Dele gracias al Señor si para muchos usted ha nacido en una nación pobre. Dele gracias al Señor si a usted le ha tocado todo con grandes esfuerzos. Dele gracias al Señor si toda la vida usted ha tenido necesidad. Dele gracias al Señor si una enfermedad también lo ha llevado a Cristo. Si todas estas cosas lo han llevado a Cristo, siéntase bienaventurado, porque las naciones ricas, al tenerlo todo, creen que no necesitan de Dios. Entonces, yo me siento bienaventurado de haber nacido, como nos dicen, en un país tercermundista. ¿De qué me serviría tenerlo todo si soy ateo? ¿De qué me serviría eso? Entonces, es una bendición saber que mi necesidad me llevó al conocimiento del Señor. Bendita necesidad. De veras, no hay cómo pagarle al Señor el ser necesitado aún de las cosas materiales. Por eso, en este aspecto, cabe cuando dice el Señor, dice, bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Y no estamos hablando solamente de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Aquellos que siempre estamos necesitados de Dios. Pero también la necesidad material nos ha llevado al conocimiento de nuestro Dios. Amén. Bien, y por último, la Escritura en el libro de Apocalipsis habla de lo que es el reino eterno. Le he mencionado 7, 8, 10 eventos, que es increíble ver cada uno por separado, y terminamos con lo que es el reino eterno. Entonces, el arrebatamiento es un suceso para los santos de la iglesia, para galardonarlos, no para condenarlos. Por eso encontramos nosotros el tribunal de Cristo. No es el juicio del gran trono blanco. Llevándolos con el propósito de librarlos de la ira que vendrá sobre la tierra. Mire qué precioso cuando hablamos del preordenamiento. Van a ser quitados, van a ser arrebatados. ¿Y por qué van a ser quitados? Bueno, primero porque ya está establecido de que primero van a ser arrebatados. Pero para ser arrebatados ya vimos todo lo que se necesita para poder ser arrebatado. Ya vimos todo lo que necesita para ser parte de la iglesia gloriosa, porque está la iglesia reino. La iglesia es el reino es sacado del mundo, la iglesia es sacada de Cristo. No del mundo, sino que sacada de Cristo. Y la figura la pone el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo número 15, cuando vemos que Eva es sacada de Adán, el reino es sacado de Adán. Y en Cristo es sacada la iglesia de su costado, así como fue sacado del costado de Adán, Eva o el reino. Entonces el apóstol Pablo lo deja eso muy claramente. Entonces, quiero dejar todos estos detalles que le he tratado de hilvanarlos en mis pensamientos,
en ese breve conocimiento que tengo de la Escritura en cuanto a estos eventos escatológicos difíciles de poder entender. Uno pasa años y años y es bien mínimo lo que uno logra entender, hermano. Pero no es el conocimiento escatológico el que nos da la salvación. Esta es una añadidura más por aquellos que nos fortalecemos y nos quedamos admirados de cómo Dios es un Dios de orden, cómo es un Dios de misericordia. Dios tiene todo preordenado. Asimismo yo puedo ver que Dios todo tiene preordenado en mi vida. ¿Por qué he llegado hasta aquí? Porque Él tiene preordenada mi vida. ¿En qué sentido? En el cual yo glorifico y alabo al Señor, en que Él tiene un preordenamiento para mi vida, pero Él sabe de que usted y yo como miembros de su iglesia, si no veamos las cartas de las epístolas de Juan, por ejemplo, increíbles, la epístola del apóstol Pedro, en sus dos epístolas, la de Judas, inclusive, aunque hay unos aspectos tremendos que toca Judas, pero qué tremendo es que al ver el preordenamiento de todos los tiempos, tanto de su creación celestial, así mismo de su creación en la tierra, todo lo que es lo humano, reino, y todo lo que es la iglesia sacada de Cristo. Todo está preordenado. Al conocer este preordenamiento de todos los eventos escatológicos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, porque nosotros así tenemos que verlo porque estamos en el tiempo. ¿Comprende? Por eso hablamos de una eternidad pasada y de una eternidad futura, pero realmente Dios está en la eternidad. Ahora, igual todo lo que está fuera de lo que es este periodo, este paréntesis. Entonces, cuando yo comprendo y veo eso y sé que es exactamente lo que Dios ha hecho conmigo, entonces puedo ver que así como Él ha estado pendiente de su creación, y que cuando han venido catástrofes, cuando han venido caos cósmicos, cuando han venido rebeliones cósmicas, y que Él en su infinita misericordia ha vuelto a reordenar, a restaurar todo aquello que se le desordenó, no por Él, ni por un descuido de Él, sino por dejar el libre albedrío, el dejar a ver hasta dónde puede llegar su creación. Entonces puedo ver que no importa lo que pueda pasar en mi vida, el Señor tiene un plan para rescatarme, un plan para volverme a sacar adelante. Porque si he llegado hasta aquí, no cree que he llegado porque soy perfecto, sino porque Él me ha sacado de los hoyos, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Si David se pudo ir en un pozo espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, en un pozo así, imagínense nosotros. Por eso es increíble. David es figura de la iglesia. David es un periodo de gracia en la ley. Entonces, Dios siempre tuvo el cuidado de David, por ejemplo. Y ha tenido el cuidado de su creación. Asimismo va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Por eso en este pasaje del apóstol Pablo es bien importante cuando dice creemos. Fíjese que en el versículo número 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oiga el 14, porque si creemos, yo quiero preguntarle, ¿usted cree? Entonces, usted está en ese preordenamiento de Dios. Porque mire, Israel se perdió por un tiempo, en el sentido de que se perdió para que nosotros. ¿Comprende? Entonces, mire que si creemos, eso es todo. Mire, el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento, porque es el tema que estamos desarrollando, pero hay aspectos importantísimos que nosotros debemos de entender y tener paciencia, hermano. Yo sé que a algunos se nos dificulta más. A mí también me pasó eso. Cuando estaba siendo enseñado de estas cosas, yo tenía hermanos que las preguntas que hacían yo me quedaba dando bien las preguntas que hacían. Entonces, yo sentía que nunca iba a aprender. Usted posiblemente así se siente, no se preocupe. Así como usted posiblemente así se siente, que nunca se va a sentir santo, lo van a hacer santo.
Sí, realmente, es que esa es la verdad. Yo quiero decirle algo, jamás, jamás, desde esta iglesia hemos predicado ni enseñado el libertinaje, ni el salvo siempre salvo. Esa es una doctrina hereje. No, jamás hemos hablado de eso. Hemos hablado que si usted es iglesia, si usted es verdadero creyente, si usted tiene un nuevo nacimiento, si usted tiene el Espíritu Santo, aunque usted no quiera, va a dar la estatura. Lo van a meter al horno calentado 7 veces para que las ataduras se le quemen. Sí, así es, eso es una verdad. Jamás le vamos a decir, mire, usted va a salir de aquí, va a bailar y a fumar y a endrogárselo. No, no. Eso jamás se lo vamos a decir. Amén. Pero yo espero que usted entienda que la enseñanza que se le está dando es en el sentido bíblico, no en el carnal. Porque Pablo dice, a libertad hemos sido llamados. Y no ocupemos la libertad para el libertinaje. Pablo es tremendo en poner las cosas en su punto. Amén. Entonces, mire qué tremendo dice, porque si creemos, eso es importante, que Jesús murió y resucitó. Mire, si nosotros estudiáramos solo esas 2 palabras, hablando de Cristo, murió, ¿qué implica? Así como hoy, arrebatamiento. Hoy espero que usted no solo sepa de que lo van a levantar, o que usted va a ser levantado. Hoy usted sabe muchos detalles. Por eso hoy le preguntan a usted o a mí, hermano, ¿y usted va a ser arrebatado? Bueno, por fe sí, pero por lo que la Biblia dice, ay, yo creo que no. ¿Por qué? Porque mi vida no da testimonio de que tengo esas características o esas cualidades, o que tenga esa vida. Pero sí he creído que si yo soy de esa iglesia, me van a ayudar a que yo me levante. Hermano, qué bendición es eso. Porque yo sí me agarro de esa verdad, Señor, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué David le llegó a decir esto al Señor? Señor, cumple. Qué tremendo. Mira, hermano, eso es escalofriante. Cuando usted conoce lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios le pidas algo, y viene usted y conociendo así como es Dios, y entender también a David, cumple tu propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? Que yo sea arrebatado. Y es por eso que esto es tremendo cuando usted se da cuenta de que para ser iglesia se necesita haber estado en la preexistencia. Entonces, no es cualquiera el que va a ser de la iglesia, netamente celestial. No puede ver nada de usted como la arena del mar. Solo puede ver como las estrellas del firmamento. Entonces, yo quiero que comencemos el versículo 13. Mire, que me voy retirando de lo que es el versículo porque quería ya iniciar. Dejemos un momento los puntos que hemos estado tratando la manera de recordar. Dice Pablo, tampoco queremos, porque no solo él, sus amigos, sus compañeros, no solo él, el Señor, no solo él, el Espíritu Santo, no solo él, Dios Padre, no solo él, el Dios Altísimo, que es el amo y Señor de todo, por sobre todo. Tampoco queremos, hermanos. Qué lindo, ¿a quiénes se dirige? Hermanos. Aquí no hay amigos. Por eso nadie se hubiera agarrado la chancleta de su abuela. ¿Se recuerda lo que dije la vez anterior sobre eso? No, es que mi abuela es evangélica y yo por ella, yo me agarro. No, aunque del delantal te vas a quedar con todas las suegras ahí, las monedas. Te vas a quedar ahí. Eso no es así. Entonces dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, en este versículo 13, notemos que una cosa es morir con esperanza y otra morir sin ella. Y la iglesia tiene esperanza. Y debe tener esperanza. Y los que no tienen esperanza podrán ser iglesia. Existe la posibilidad, después del arrebatamiento, que puedan ser reino. Si son del reino, van a llegar a ser reino. O sea, van a llegar a convertirse. Pero, o sea, ya no hay gracia. Y eso significa que ellos tienen que pagar con su propia vida. Cosa que nosotros no hemos hecho. Aunque dice Pablo que vamos a morir, pero no por pagar el precio, sino que vamos a morir por una circunstancia que no es porque nosotros tenemos que pagar ese precio. Amén. Entonces vea la diferencia en lo que es iglesia y lo que es reino. En todo, y con el perdón de los que se van a molestar de lo que voy a decir, y con el perdón de los que se van a quedar, somos mejores que ustedes, hermanos del reino. Nadie, no hay, ¿verdad? Donde hermano Remberto quizás. Ni ahí, ¿verdad, hermano? Ve la diferencia. Por eso cuando el apóstol le escribe a los hebreos, ahí puede uno ver que todo lo que es de la iglesia es superior a lo del reino. Amén. Entonces, una cosa es morir con esperanza y otra es morir sin ella. Una es tener tristeza por la muerte de un creyente y otra la tristeza del inconverso por el deudo sin Cristo. Amén. Pero vamos a analizar un poquito más a fondo este versículo. No es lo mismo la tristeza que usted tiene por un ser amado en Cristo que la tristeza que tiene el inconverso por alguien que se le ha muerto, un pariente, un deudo, un pariente. Usted ve una gran diferencia. Usted ve, hay excepciones, hay hermanos en Cristo que dan un show cuando alguien se muere. Hablo del show en el sentido hermano, no es que no le duela, hay un momentito que se puede perder la cabeza, no hablo de eso, sino aquello de que lamentablemente no hicieron su labor cuando la tuvieron que haber hecho con la persona que vivía y que está muerta, cuando la persona que está muerta vivía. Y a veces no pueden contenerse, pero es porque hay un remordimiento. Pero cuando el creyente realmente está consciente, primero, de la salvación de la persona, de que somos hermanos en Cristo, de que conocimos al Señor, de que caminamos en el Señor, que tuvimos luchas y batallas y todo lo superamos y se muere, hay una tristeza, pero no como la del que no tiene la esperanza de haber muerto en Cristo. O sea, son dos cosas bien diferentes. Entonces vemos la necesidad de conocer la doctrina, la palabra de Dios. No hay mejor forma para el diablo que el error o la herejía, producida en los que ignoran los planes de Dios. ¿Quién ignora los planes de Dios? El inconverso. ¿Quién ignora los planes de Dios? El que es cristiano y no se congrega, de seguro es reino. Porque si ni siquiera lo tratan. ¿Tiene cuántos años de estar en el Señor? ¿Y qué sabe de la Escritura? Bueno, yo soy salvo, pues yo acepté a Cristo, no, pero no sabe nada. Entonces, ve la diferencia. Ahí podemos ver detalles, quién es reino y quién es iglesia. Es posible que alguien haya estado durante mucho tiempo dormido, pero algo lo va a despertar. Eso es lo que viene la ayuda del Señor, viene el trato de Dios. El trato lo lleva a que se congregue, el trato lo lleve a que ore, el trato lo lleva a que ayune, el trato lo lleva a que escudriñe la Escritura, el trato lo lleva a querer aprender, el trato lo lleva a diezmar, el trato lo lleva a ofrendar, el trato lo lleva a dar limosna, el trato lo lleva a que las primicias del Señor. Todo. ¿Y por qué antes no? Porque no habíamos sido tratados, lamentablemente. Entonces, no hay mejor forma para el diablo que el error o la herejía. ¿Producida en quiénes? En los que ignoran los planes de Dios. Cuando un creyente, pariente, muere, uno sabe que el plan de Dios es, ahí no hay nada ya. Ya pasó a la presencia del Señor.
nos vamos a ver luego. Ya lo sabíamos, que teníamos que morir un día de estos. Estamos preparados, nos hemos preparado para el día de la muerte. Cuando uno conoce los planes del Señor. Ya no es tanto el dolor de la pérdida, porque no es una pérdida para siempre, es una pérdida momentánea, temporal. Y el apóstol Pablo lo presenta de una forma maravillosa, el dormir. Entonces Pablo, ¿por qué tuvo que hablar de esta forma? Porque muchos tenían temor que solo los que estaban vivos serían arrebatados o transformados, y no los que habían fallecido. Estos, según estos, quedarían fuera de la gloria, al no ser arrebatados porque ya estaban muertos. Este es un error que Pablo corrige. Por ejemplo, en el 5:10, capítulo 5, ahí mismo en Tesalonicenses 5:10, dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, vivos, ¿verdad? Congregándonos en sus caminos, velamos. ¿Se recuerda que estas palabras las dije al principio del estudio? El velar y el morir. Ya sea que velemos, ya sea así como estamos hoy, ¿ve? Congregados, expectantes, esperando que de un momento a otro podamos ser llevados por el Señor. Porque no hay una señal para el arrebatamiento. No existe bíblicamente una señal para poder decir, ya es el momento, sino que en cualquier instante. Amén. Para que ya sea que velemos, oiga, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces Pablo estaba corrigiendo ese error. Y el diablo es sutil y es listo para poder engañar al pueblo de Dios. Por eso usted debe de tener conocimiento de la Escritura para no ser engañado. Si usted, por ejemplo, no se congrega día domingo, el día martes viene preguntándome, y hermano, ¿y es verdad que no va a haber arrebatamiento? Mire, y es verdad de que ya estamos viviendo aquí el infierno. Ve lo que le pasa por no congregarse el día domingo. Si usted no viene al Señor, el diablo llega donde usted. Unas herejías terribles, hermano. Pero bueno. Los muertos en Cristo. Mire el versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga, qué lindo es Pablo, va sacándolos del error. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Estamos en el versículo número 14. Volvamos al 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Déjeme ver una palabra. Bueno. Aquí hay algo bien importante. Como el apóstol Pablo está hablando de los que murieron en Cristo, ¿va? O sea, los que van a resucitar primero. Está hablando de sus cuerpos. Amén. De sus cuerpos. Aquí hay dos cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante con más claridad. Aquí note que es cuerpos y no cuerpos y almas. Cuerpos primero. El cuerpo va a ser levantado. Y no sus almas. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva al polvo donde fue tomado. El cuerpo es llevado al sepulcro. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, vimos esta cita bíblica en una de las cosas de introducción, 5:8, 2 de Corintios 5:8. No pierda Tesalonicenses, por favor. Dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Mire, la resurrección es para el cuerpo, no para el alma. Ya vamos a verlo cómo se une en el aire,
Pero aquí lo que está hablando Pablo es del cuerpo. El cuerpo es el que va a ser resucitado, va a ser levantado. Ellos van a ser levantados primero. ¿Por qué? Porque el alma no está en el sepulcro. Amén. El alma está en el Señor. Dice Pablo ahí, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Volvamos a Tesalonicenses. Lo que no entienda hoy, con esto más adelante lo va a entender porque no puedo saltearme. Si no voy a estar repitiendo en su debido momento ya lo que ya me anticipé. La muerte es un sueño tranquilo y santo, del cual lo despertará a la gloria la resurrección. Repito, la muerte es un sueño tranquilo, del cual despertará a la gloria. ¿Y qué lo va a despertar para la gloria? La resurrección. Fíjese que el apóstol Pablo es tremendo en este versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la palabra griega duermen es koimao, con K, koimao, tildada la A, koimao. Es dormir o poner a dormir. Mire qué tremendo, cuando el tiempo del Señor se ha cumplido en el creyente, lo ponen a dormir. Y qué lindo es entender esto. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando no sabemos esta palabra, duermen, poner a dormir, únicamente tenemos la esperanza de que la muerte es para pasar a la presencia del Señor y que en el día postrero vamos a ser levantados y que es mejor estar con el Señor. Pero cuando tenemos este conocimiento, esta revelación de que cuando el propósito de Dios ya se cumplió en nuestra vida, entonces nos van a poner a dormir. Y qué maravilloso es entender esto, que un día nos van a poner a dormir. Y como dice, mire qué linda es la escritura, el libro de Eclesiastés dice que Dios ocupa medios nomás para la muerte. Entonces no es que, ay, que pobrecito se deslizó, ay, pobrecito, es que mire, no aguantó la operación, ay, es que mire, pobrecita, es que la aventaron, ay, no, Dios sencillamente ocupa medios. Porque no importa lo que el hombre le pueda hacer a uno, no puede matarlo si Dios no lo permite. Y si lo permite es porque ya se cumplió el propósito. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pónganlo a dormir. El medio no importa. Porque lo mismo da morir de una cosa que de otra, si de todos modos dormimos. Cuando hablo morir es cesación del cuerpo. Es bien importante esta palabra que estoy hablando. ¿Por qué? Porque fíjese que es poner a dormir o dormir, la palabra koimao. Por eso Pablo dice que no ignoréis acerca de los que duermen, no ignoréis acerca de los que han puesto a dormir. Hermano, qué bendición es eso. ¿Sabe por qué? Mire, se lo puedo decir categóricamente porque yo acabo de enterrar a mi madre y hasta el día de hoy me duele y porque me duele no hablo de eso. No soporto, yo no puedo hablar de eso, yo no aguanto. Entonces, pero mire, qué lindo es saber que a mi madre la pusieron a dormir. Y cualquiera lo puede juzgar a uno, decir, ay, el hermano es insensible, al hermano no le duele, el hermano ni se acuerda de su madrecita, ay, mejor cállese. Porque usted puede pasar a eso. Entonces, pero qué lindo es, la pusieron a dormir. Y fíjese que estoy insistiendo en esto porque mire, muchos de los que estamos aquí estamos a punto de morir. Pueden ser 10 años, pero es a punto de morir. Todos los que somos adultos aquí estamos conscientes de que la vida nuestra no es muy larga en la tierra. Es bien raro encontrar personas de 85, 90 años, muy raro. Los índices son de 55 años en los hombres. Y no voy a hablar de eso. La vez pasada hablé mucho de eso. Pero, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque en algunas ocasiones lo he dicho en el momento idóneo. En la iglesia, primera vez que lo voy a decir. Es que la palabra cementerio viene de esta palabra. La palabra cementerio es koimenterion, del griego. Koimai, poner a dormir. Komeiterion, cementerio. Entonces, ¿qué significa koimenterion? Dormitorio. O
lugar para dormir. Entonces cuando usted se va a ir a su cuarto, diga, voy a mi coimenterium. Sí, es cierto. Voy a Coimao. Voy a dormir. Y si el Señor entonces, me mandó a dormir. Esto es muy común en los niños. Vaya, ya son las 8. Yo tenía un sobrino de que a las 8 en punto le bajaba el volumen a la televisión para no oírla. Vamos a la cama, hay que descansar. Porque cuando sonaba la musiquita esa, va a dormir, ya son las 8. Bueno, los que tuvimos infancia, pues no había antes tecnología. Entonces, es coimenterium, poner a dormir o dormir. Qué importante es saber que uno lleva a su ser amado en Cristo a un dormitorio. Esto fue lo primero que yo sentí cuando estaba esperando a mi madre que la llevaban ahí. Vi todo y dije yo, este es un dormitorio, Señor. Mi madre viene a descansar, viene a dormir. Viera qué maravilloso ser fortalecido en la verdad. Porque no es una falsa esperanza. Es una verdad. Y uno tiene que guardarla en su corazón. Quiero terminar con esto. Este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado por la similitud de la apariencia entre un cuerpo dormido y un cuerpo muerto. Una gran similitud. Cuando usted ve a una persona muerta, literalmente, cesación del cuerpo en todo su sentido, etcétera, su sistema, usted ve a una persona muerta y le ponen a la par a una persona dormida, hay una gran similitud. Usted no, a menos que se quede atentísimo a verle su movimiento de respiración, de lo contrario, a los dos los pone así y así dormimos. ¿Verdad que bien feo siente usted cuando ve a su cónyuge así? ¡Ay, no te pongas las manos así! Yo he oído mucho sobre eso, que les da miedo, especialmente a las hermanas. Todas las noches practicamos la muerte. Todas las noches. Estamos siendo preparados desde que nacimos para morir. Por eso usted no debe tenerle temor a la muerte. Todos los días morimos. Todos los días vamos a nuestra cama y más si ven hacia el hermano Fernando. Aunque ninguno de los dos deja de existir, para esto hay un ejemplo. Esto lo tenemos en Lucas 16, 19, en el rico y en Lázaro, o en Lázaro y el rico. Que en los dos casos se ve que la cesación llegó nomás al cuerpo. El uno se fue al infierno, estaba en tormento, pidiendo, aunque sea con el dedo, la punta del dedo, que le mojaran su boca, su lengua, y vemos a un Lázaro a la par de Abraham, el padre Abraham, en la gloria, en el paraíso. Amén. Para ambos este sueño es temporal. Y esto lo dice Daniel capítulo 12 y versículo número 2, donde habla de la resurrección de unos para vida y otros para muerte, sin la revelación que se tiene hoy dada por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan. Ahí encontramos en Daniel 12:2 que los unos nacerán para vida y los otros para muerte. Entonces, hasta aquí voy a llegar, solo quiero terminar con esto. Cada mañana usted despierta. En la noche usted va y duerme y normalmente, miren, no es algo natural. Normalmente la mayoría dormimos o duermen así. Es algo natural. Llega la noche y todos a dormir. Al amanecer, todos despertamos. Entonces, la muerte y la resurrección. Cristo murió y resucitó. Vamos a ver todos esos detalles. Él murió y resucitó. Todo lo que Él vivió lo vamos a vivir nosotros. Nosotros vamos a morir también y vamos a resucitar. Antes de morir, Él cumplió una infinidad de cosas para poder resucitar. Entonces, antes de que nosotros muramos, también tenemos que vivir muchas cosas. Por eso es importante, le he estado hablando de la
redención, justificación, santificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a resucitar. Entonces todas las noches dormimos y cuando amanece va a ser nuestra resurrección. Así como despertamos y nos levantamos, así vamos a ser despertados. Y le voy a decir algo muy lindo que está un poquito más adelante. La misma mano que nos puso a dormir es la misma mano que nos va a despertar. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar y siempre, si usted tiene un motivo para poder pasar delante del Señor, ya sea porque su fe ha menguado, ha dudado, ya sea porque usted se ha querido indigno, inmerecedor, quizá, lo que sea, y el Señor por medio de su palabra lo recupera, lo restaura, bueno, tenemos muy buena razón por la cual podemos pasar. Buen Dios y Padre eterno, nunca hay palabras para agradecer tu bondad y tus cuidados especiales que tú tienes con nosotros, Señor. Porque quizás uno de los mayores temores del hombre y también de nosotros los creyentes es la muerte. Cuando no debemos de tenerle temor porque tú venciste la muerte, Señor. Tú ya moriste por nosotros. Y no en esa muerte física, de la cual todos vamos a pasar, a excepción de aquellos que serán transformados cuando estén vidas, cuando llegue el instante indivisible en tiempo del arrebatamiento, que es la transformación. Señor, gracias, porque tu palabra nos anima, nos fortalece. Tu palabra nos levanta el ánimo, Señor. Y nos damos cuenta que hay cosas más importantes que nosotros tenemos y gozamos, que aquellas cosas que nos hacen falta y que nos hacen entristecernos. Señor, gracias por amarnos de una forma tan especial, que a veces creemos que la gente puede pensar de que nosotros estamos justificando nuestra vida carnal, nuestra vida de pecado, nuestra vida de desobediencia. No es así, Señor, sino que estamos conociendo tus planes para nosotros. Nos estás revelando ese misterio oculto, Señor. Y hoy, por esa breve entrega de congregarnos, de querer ser enseñados, de querer aprender, nos damos cuenta, Señor, qué privilegio más bello los que tenemos, que nos estamos ahogando, no un vaso en una gota de agua, nos estamos ahogando cuando tú has hecho cosas mucho, 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 mucho mejores y aún mayores que las que nosotros nos ahogan, como el hecho de que tú, Señor, nos rescataste de la muerte eterna. Señor, para muchos es ficción, pero tú no quieres que yo ignore acerca de los que ya duermen y que no me entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a los que durmieron en Él, con Jesús. Señor, qué maravilloso es saber esta palabra. Señor, gracias. Gracias por lo que he aprendido esta noche, Señor, por lo que me has enseñado. Gracias, Padre, porque hemos perdido seres amados. Y qué lindo es tener esta verdad. Qué maravilloso es tener esta esperanza. Señor, saber que nuestros seres más amados duermen. Y que un día la mano que los durmió, la misma mano los despertará un día, y a nosotros también, si llegamos a morir. Qué privilegiados somos aquellos que no tenemos seres amados que murieron en ti, Señor. Gracias, Señor, no hay palabras. Si el conocerte fue el ser pobre, te doy gracias, Señor, que me hiciste nacer pobre. Señor, si los conflictos de mi vida me llevaron a conocerte, benditos conflictos, Señor, porque aquellos que están en comodidad piensan
que no necesitan de ti. Y tú no estás para que nosotros tengamos vida de ricos y famosos, o de grandes, o de que tengamos de poder, sino que tú lo que quieres es hacer una obra maravillosa de vida eterna. Señor, gracias por revelarnos esa verdad. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta noche. Y aquellos que hemos pasado a tu altar, Señor, hemos pasado porque tenemos gratitud, porque hemos aprendido algo que ignorábamos y no hemos valorado tu obra, Señor, en nuestra vida. Señor, gracias por revelar que tengo cualidades, características de tu novia, la iglesia. Gracias, bendito Dios.